Un cordial saludo a todos los hermanos que nos ven a través de mi canal. Ya hace un año que venimos publicando mensajes y este nuevo año venimos con algo diferente. Muchas personas me habían hecho la sugerencia de que lo hiciéramos en video, pues aquí lo tienen, ahora en video. Y el mensaje del día de hoy, el Señor lo preparó en la misma línea que llevábamos el mensaje anterior, porque el Señor quiere hablarle a los discípulos, a ti que conoces de Jesús, a ti que quieres seguirle, a ti que quieres hacer su obra y que quieres llevar a otros hacia Jesús. Y en este día la palabra de Dios la abrimos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, los versos del 13 al 16. Nos dice la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a propósito de este mensaje, y a propósito de los discípulos, y a propósito de nosotros los cristianos, el mensaje del día de hoy lo titulamos Los elementos del discípulo. Y Jesús en esta lectura utiliza dos elementos que describen muy bien nuestra labor como discípulo. Él utiliza el elemento de la sal y utiliza el elemento de la luz, pero cada uno de esos elementos tiene su propia característica. Por ejemplo, empezando con la sal, y siempre que hago este tipo de reflexión le digo a la gente: tienes que irte al momento histórico donde Jesús menciona estas palabras, porque Dios es un Dios de antes, de hoy y del futuro. Unas palabras que nunca pasan de moda, porque cuando Jesús utiliza el elemento de la sal, recuerda que en el pueblo de Israel, ¿quién dominaba el imperio romano? Y en el imperio romano, el salario por una jornada de trabajo se pagaba en sal. De ahí viene la palabra salario. Lo que se ganaba una persona por horas trabajadas se le pagaba en sal para que pudiera conservar los alimentos y para que pudiera condimentar su comida. De ahí que la sal tuviera un valor especial en esa época de Jesús. Y Jesús lo que nos quiere dejar dicho a ti y a mí, hermano y hermana que me escuchas, es nuestro valor como discípulos. Nosotros valemos el precio de la sangre de Jesús dado en una cruz. Y hay mucha gente que simplemente quiere esconderse y le da miedo. ¿A quién le voy a hablar? ¿A quién le voy a llevar el mensaje? ¿Y a quién le hablo de Jesús? Hermano mío, el valor tuyo y mío es con nuestras obras y con nuestra fe. Hay gente que está más pendiente de lo que haces que de lo que dices. Y cuando haces el ejemplo de Cristo, mucha gente se acerca más a Cristo que con 50 predicaciones que puedas hacer. Hermano y hermana que me escuchas, el valor que Jesús nos quiere mostrar con la sal es: nunca se cansen de hacer el bien. Nunca maldigan a las personas, nunca maldigan a alguien. Por el contrario, venzan al mal haciendo el bien. Aunque tú creas que no tiene fruto, sí tendrá su fruto. Puede ser que tú y yo no lo veamos, pero en tu familia y en tus generaciones futuras sí se verá. Y otra parte, otro elemento importante del discípulo, a propósito del símbolo de la sal que Jesús narra en ese discurso de la montaña, es precisamente la utilidad que tiene la sal, que es lo que tú y yo no podemos perder nunca, porque cuando perdemos esa utilidad en el reino, sucede lo que dice Jesús: ya no sirve para nada más que para ser tirada fuera y pisoteada por los hombres.
¿Y cuál es nuestra utilidad, hermano y hermana que me escuchas? Nuestra utilidad es darle sabor a Cristo, al reino de Dios. Porque tú y yo formamos parte de un solo cuerpo en Cristo. La sal tiene una particularidad muy importante cuando llega al cuerpo humano. En la lengua tenemos unas partículas que cuando la sal la toca, el cerebro envía una señal al estómago y abre el apetito. Lo que Jesús nos significa a nosotros con la sal es: demos gusto a las cosas, que cuando la gente te escuche hablar de Jesús, que cuando la gente vea tu ejemplo, se le abre el apetito por Cristo, para que cada uno pueda saciarse en su justa medida. Eso significa la sal. Y Jesús utiliza un segundo elemento, que lo tenemos todos los discípulos: la luz. Y esa luz, Jesús nos dice muy bien que no se esconde debajo del selemín. ¿Pero qué es el selemín? En República Dominicana hay una provincia que se llama Moca. Y los mocanos tienen un refrán que dice: somos secos, sacudidos y medidos por buen cajón. Ese buen cajón es el selemín. El selemín era un cajón con patas de diferentes tamaños, porque en la época de Jesús no había un instrumento de pesos y medidas, no existía libra, kilogramo. Era un cajón y se vendía lo que cabía en ese cajón, de diferentes tamaños. ¿Qué cuesta ese cajón chiquito? ¿Qué cuesta este mediano? ¿Qué cuesta este grande? Y esos cajones que se usaban para introducir los alimentos y para que la gente los comprara, se llamaba selemín. Pero fíjense que Jesús, cuando habla de la luz, no dice apagar la luz. Jesús se refiere a esconder la luz. La luz no se esconde debajo del selemín, no se esconde debajo del mueble, no se esconde debajo de la mesa, no se esconde debajo de la cama. Porque cuando la luz de Cristo está en ti, no se apaga nunca. Tú y yo decidimos esconderla. La escondemos por las situaciones, la escondemos por los desiertos, la escondemos por lo que nos pasa día a día. Pero la luz no se apaga. Y Jesús dice bien claro: no la escondan, pónganla en el candelero para que ilumine a todos los demás. ¿Y qué es ponerla en el candelero? Hermano y hermana que me escuchas, vivir nuestro cristianismo a plenitud. Que se nos note Cristo, que se nos note Jesús, que se nos noten nuestras buenas obras. ¿Para qué? Como dice aquí: brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Los obispos también nos lo recuerdan en el numeral de Aparecida Brasil, cuando nos dicen en el numeral 28, ser cristiano no es una carga, sino un don. Y en el numeral 30 nos dicen: los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas de desventuras. Hermano y hermana, tú y yo somos los portadores de la gracia, con un valor intrínseco en el reino, los más pequeños, pero con un valor intrínseco en el reino, porque hemos decidido transparentar el rostro de Cristo a través de nuestras obras. Si tú has decidido seguir a Jesús, al igual que yo, y propagar su mensaje, y que los demás lo noten a través de tus ejemplos, vívelo todos los días, para que precisamente los demás puedan descubrir el Dios que existe y reina por los siglos de los siglos. Nos vemos en el próximo mensaje y que Él te bendiga. Amén.